Salmo 79, hermanos. Vayan a Segunda de Reyes antes, por favor. La segunda carta de Reyes. Ahorita les indico el texto. Y en el capítulo 16 se ubican, por favor. Sí funcionó. Se pone en rojo y se apaga y me dice para ponerlo por estas. Sí, está bien. Oremos, hermanos, por favor, antes de... Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana la bendición de poder estar reunidos para adorarte. Rogamos que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, que nos des oídos para oír, ojos para ver tu verdad. Y Señor, que nos ayudes a examinarnos a la luz de tu poderosa palabra y que así de esa manera, Señor, podamos distinguir las cosas que tú quieres mostrarnos y cómo quieres tú moldear nuestro corazón a través de el cincel de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que bendigas tu evangelio y que nos ayudes a cada uno de nosotros para escuchar y para declarar tu palabra, Señor. Te rogamos estas cosas dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar ahora en este Salmo 79. El Salmo 79 es una oración. Hermano, ya no funcionó. Quiere funcionar y no quiere funcionar. No, ya no. Entonces, vamos a ver si nos alcanza la voz, si Eric nos alcanza a oír hasta allá, ¿no? Entonces, este Salmo 79, hermanos, es una oración, es un salmo que es consistentemente una lamentación que trata de los tiempos cuando Jerusalén fue invadida y destruida por el reino de Babilonia. Recordarán ustedes, hay dos fechas que son importantes, bueno, muchas fechas, ¿no? Pero debemos recordar siempre, más o menos en el año 722 antes de Cristo, cayó el imperio, debo decir reino, no imperio, el reino del norte. El reino del norte, y en el año 585 antes de Cristo, el reino del sur también cayó, ¿verdad? Recordamos que el conteo, siendo el nacimiento, la encarnación de nuestro Salvador Cristo Jesús, considerado como el año más importante de la historia de esta humanidad, de nuestra tierra, entonces los años se cuentan hacia atrás, por eso decimos 722 primero y retrocediendo, ¿no? Retrocediendo hasta el tiempo del nacimiento de Cristo. Entonces todo esto se considera como antes de Cristo. Los años vienen contándose en sentido inverso. A partir del nacimiento de Cristo se cuentan hasta donde vamos ahorita, ¿no? Del 1 al 2021 que vamos ahorita. Entonces, en el año 722 cayó primero el reino del norte. Este es el reino dividido. Recuerdan ustedes que Israel, debido a los pecados de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en reino del norte y reino del sur. Entonces primero cayó el reino del norte y después el reino del sur. Este salmo, el Salmo 79, trata con la caída del reino del sur, porque se refiere, ahí está Judá y se refiere a donde está el templo. Entonces ahí es exactamente ubicado en Jerusalén, donde está Judá. Entonces el Salmo, como estoy diciendo, es una lamentación. Ya hemos señalado que transcurrieron aproximadamente
140 años en números cerrados. No es una clase de aritmética, ¿verdad? Ahorita, entonces, números cerrados, 140 años entre la caída del reino del norte y la caída del reino del sur. Pasaron 9 reyes, estos 140 años tuvieron 9 reyes, hasta que finalmente vino la caída. Vamos a hacer un breve bosquejo. Comenzamos en Segunda de Reyes 17. Durante el reinado de Acaz son 9 reyes. Acaz es el primero de ellos. Asiria comenzó a asediar el reino del norte, y así sucedió hasta que finalmente el último rey del reino del norte, que se llamaba Oseas, reinó durante 9 años, y en el último año de su reinado de Oseas en el norte vino Salmanasar de los asirios, y nos dice en Segunda de Reyes 17 que este reino se había corrompido grandemente. Segunda de Reyes 17, versículo 17, dice: entre todas las cosas que hicieron, dice el versículo 17, que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a la adivinación y a los agüeros, y entregándose a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. O sea, muchas personas dicen: ay, ¿qué tiene de malo que vaya a consultar a la bruja? ¿Y qué tiene de malo si voy a esa señora que hace amarres y desamarres y quién sabe qué tanto? Y asegura, dice, si no, no me paga. Bueno, ya están viendo ustedes, no son cosas que desagradan a Dios, que provocan a ira a Dios. Y dice: Jehová, por tanto, versículo 18, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Es decir, se destruyó el reino del norte y solamente quedó fiel a Dios el reino del sur, donde está, que es Judá, y donde está Jerusalén. Entonces, aquí vamos bien. Gracias, hermano. Entonces nos dice también en Segunda de Reyes 17, nos ayuda diciéndonos en el versículo 6, que en el año 9 de Oseas, el último rey del reino del norte, en su último año de gobierno, tomó el rey de Asiria a Samaria, que era parte del reino del norte, Samaria y arriba Galilea. Estamos hablando de la distribución de Israel, y transportó a Israel a Asiria. O sea, se los llevaron cautivos a los habitantes y los pusieron en Alá y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces, esto fue lo que ocurrió durante este gobierno de Oseas, el último rey del norte. Y entonces venimos ahora, desde este reino sigue Ezequías, hijo de Acaz. Y al principio del reinado de Ezequías, podemos decir que toda la tribu de Judá miró cómo el reino del norte caía, y ellos fueron también beneficiados y miraron. No solamente recuerdan ustedes la sanidad de Ezequías, que le prolongó Dios la vida 15 años, sino también ellos miraron que mientras sus vecinos del norte caían, ellos eran preservados. Y cuando el rey de Asiria pretendió conquistar el reino del sur, que estaba a la orillita, Jehová dijo: no vas a entrar, ¿verdad? Y hubo la muerte de 185,000 asirios por parte directamente de la mano de Jehová. Entonces ellos se retiraron. Sin embargo, Segunda de Crónicas 32 nos dice, Segunda de Crónicas 32 nos dice en el 24, que este rey Ezequías, después de haber recibido la bondad, el beneficio de la prolongación de su vida por 15 años, después de haber sido preservado y mirar que
Se destruyeron 185,000 asirios por mano de Dios, por mano de un ángel que Dios envió. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó y oró a Jehová, el cual le respondió y le dio una señal. Versículo 25, capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, Antes se enalteció su corazón y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces podemos darnos cuenta ahí también en el versículo 26, empero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, sino hasta el siguiente reinado, ¿no? Entonces, resulta que Ezequías presumió, saben ustedes cómo se enalteció su corazón, ¿no? Presumió su grandeza delante de los babilonios, ¿no? Y vino el profeta Isaías y le dijo, estos mismos delante de los cuales tú has presumido todo el poderío y las armas y los tesoros y el templo y la ciudad, ellos mismos vendrán y aplastarán esta ciudad, ¿no? Entonces, a la postre regresaron los babilonios y los invadieron y los saquearon, ¿no? También después el hijo de Ezequías se llamaba Manasés. Manasés ya se hizo famoso, ¿no? Porque sabemos que era muy malvado y reinó 55 años. 55 años. Entre las cosas, usted puede ver en Segunda de Reyes 21, no lo vea, todo el capítulo habla sobre la maldad de Manasés. Entre las cosas que hizo fue que en su tiempo sacrificó infantes a Moloch, ¿no? El ídolo horrible, ¿no? Que tenía sus brazos extendidos, donde colocaban a los bebés y los quemaban ahí dedicados a este ídolo. Oprimió a los débiles, martirizó a los profetas, aunque esto es algo de la tradición, no viene exactamente en un libro de la Biblia. La tradición judaica dice que Manasés fue este rey que mandó a cerrar al profeta Isaías. Lo metió en un tronco y fue aserrado, así murió el profeta Isaías. Martirizó entonces a los profetas y se atrevió a poner una imagen de fundición en la casa de Jehová. Entonces el reino que había permanecido fiel tiene este rey malvado y dice, hagamos una estatua, ¿no? De la que quieran y la metemos para adorar en la casa de Jehová, ¿no? Algo inaudito, algo terrible. Al final de su vida Manasés se arrepintió, como dijimos hace 2 o 3 semanas, ¿no? El Salmo 74 es muy parecido a este 79. Ya el mal estaba hecho, ¿no? La maldad estaba ya hecha. Reinó en lugar de Manasés Amón. Amón hizo lo malo también como rey, y nos dice la Escritura que dejó el camino de Jehová y anduvo en sus propios caminos, ¿no? Hizo lo malo, solamente duró 2 años, sí no fue tan grande su reinado. Y después vendría Josías. Aparte de Ezequías, Josías fue el único, o sea, 2 reyes buenos hubo en estos 140 años en el reino del sur. Uno fue Ezequías y el otro fue Josías. Y Josías hizo buenas cosas. En él hubo un sacerdote que se llamaba Hilcías, y estando en las reparaciones del templo encontró el libro de la ley. Imagínense ustedes en qué condición estaban, que ni siquiera tenían el libro de la ley, ¿no? Lo encontraron así que levantando polvo y lo que sea, aquí está el libro, lo encontraron, ¿qué es esto? Y se pusieron a leerlo y dijeron, es el libro de la ley. Y entonces dice que cuando Hilcías lo trajo y lo leyó delante de Josías, el corazón de Josías se enterneció al escuchar las cosas, ¿no? Y constatar, ¿no? Lo que estaba haciendo su propio pueblo. Así que se humilló, se arrepintió delante de Dios y él gobernó rectamente. No obstante, después en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, del 25 al 27,
de todas maneras nos indica, Segunda de Reyes 23, en el versículo 25, nos dice: no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, o sea, como Josías, que se convirtiese de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Con todo eso, no se volvió Jehová del ardor de su grande ira, con que se había encendido su enojo contra Judá, por las provocaciones con que Manasés le había irritado. Entonces, los pecados cometidos no son pasados por alto, siempre nos alcanzarán, siempre vendrá la reprensión y el castigo sobre el pecado que hemos cometido. Pudiera pasar una generación u otra generación. Dios persigue, dice, la maldad de la idolatría, no hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que le aborrecen. Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces Manasés ya había muerto, pero todo el daño que había hecho, Dios reservó su ira. Ahorita vivimos, como decimos, ¿no?, en un tiempo de silencio de Dios. Los pecados son hechos, las maldades son manifiestas en nuestro mundo y Dios está en silencio, ¿no? No ha hecho nada. Está esperando hasta el día de su ira, ¿no? En este caso esperó un rey, esperó un tiempo y después derramó su ira, ¿no? Entonces, así estaba, ¿no? La ira estaba señalada. Nos dice el versículo 27, y dijo Jehová: también he de quitar de mi presencia a Judá. O sea, no solamente al reino del norte, también al reino del sur. Como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. O sea, las promesas condicionales, ¿no? Promesas sujetas al compromiso y a la obediencia de las personas que sirven a Dios. Es algo maravilloso, ¿no? Cuando nosotros contemplamos que el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo es un pacto del cual han sido cumplidas todas las condiciones. Ya no está sujeto a nuestra obediencia, ya no está sujeto a la perfección que podamos rendir en nuestra obediencia. Está únicamente sujeto a la obediencia de Cristo. Es algo maravilloso, ¿no? Nunca será menos perfecta la justicia de Cristo, a través de la cual nosotros somos aceptos delante de Dios. Es el favor que Dios ha hecho con todos aquellos que Él ha llamado a su reino y a la salvación que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. No por eso la salvación es segura. Si estuviera descansando sobre nuestros hombros nos perderíamos, pero descansa solamente en la justicia perfecta de Cristo, ¿no? Por eso somos aceptos. Todos los que tienen un corazón renovado se inclinan ante la grandeza de esta salvación. Los que tienen un corazón perverso siempre reaccionan: entonces no me puedo perder, puedo hacer lo que quiera, al cabo de todas maneras ya soy salvo. Entonces, y le dan vuelo a la hilacha. O sea, demuestran que su corazón no es correcto delante de Dios, ¿no? El que mira correctamente esta salvación y esta justicia que no puede ser perdida, se humilla delante de Dios y dice: oh, qué salvación tan grande se me ha dado, qué favor tan enorme se me ha concedido. ¿Cómo me atrevería yo a pecar contra el cielo? ¿Cómo me atrevería a pecar contra este Dios tan maravilloso que una salvación eterna me ha concedido? Una comprensión correcta nos humilla, ¿no?, del favor que Dios ha hecho con nosotros. Después de Josías vendría Joacás, su hijo. Reinó mal, pero duró nada más 3 meses. Como que dan ganas de hacer reformas para que los gobernantes que pudieran ser removidos a los 3 meses, ¿no? Pero bueno, como no funcionó este hombre, Joacás, el faraón de Egipto lo tomó preso
Y enseguida otro hijo de Josías, llamado Joacim, en realidad se llamaba Eliakim y le cambió el nombre, ¿no?, por Joacim. También hizo lo malo delante de Dios, y en el tiempo de él vino Nabucodonosor y comenzó a invadir el reino del sur. Después de él reinó Joaquín, Segunda de Reyes 24:12. Y este reinado también duró 3 meses, pero en 3 meses fue un desastre. Nos dice que en el versículo 12, 24:12, salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, cuando él tenía sitiada la ciudad, ¿no? Él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus eunucos, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y dice el versículo 14, hubo varias redadas, se puede decir, ¿no? Durante el tiempo que fue tomado Jerusalén, se llevaron primero a unos y luego en otra incursión se llevaron a otros. Dice en este caso que llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Lo que ellos consideraron que no era útil y que no les servía, lo dejaron en Jerusalén. Lo que ellos consideraron la escoria, ¿no? Pasaron el cordel y dijeron, esto sí, tienen el peso, tienen la condición adecuada. Hemos visto películas de eso, son horribles, ¿no? Le revisan los dientes a los esclavos a ver si sirven. Todo el que no sirve, o sea, a nosotros nos hubieran echado para un lado, ¿no? Este está muy feo, este está excedido de peso, para allá. Entonces, no hubiéramos pasado, ¿no? Entonces, finalmente, Segunda de Reyes 25, vino Matanías, el cual comentábamos que fue muy bueno que le cambiaran el nombre, era tío de ellos, ¿no? Probablemente hermano de Joaquín, probablemente. Y finalmente dice que reinó Matanías, al cual le puso por nombre Nabucodonosor. Sedequías reinó 11 años, se hizo lo malo delante de Jehová. Dice en 25 del 7 al 10. Es algo horrible, ¿no? Dice que degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lleváronlo a Babilonia. Uno dice, bueno, ¿por qué razón se portó de esta manera con Sedequías, Nabucodonosor? Y no debemos olvidar, ¿no?, que a Sedequías lo pusieron los babilonios, sí, por lo cual la rebelión de Sedequías fue considerada como una traición, y el trato para con él fue que estamos viendo, ¿no? Le sacaron los ojos, mataron a sus hijos en presencia suya. En el mes quinto, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó. Aquí ya vemos, no más directamente, se habían llevado los tesoros. Yo creo no lo hicieron delicadamente, habían lastimado mucho el templo, pero ahora vinieron y la quemaron. Dice, quemó la casa de Jehová, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los príncipes, quemó a fuego, ¿no? Entonces, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, derribó los muros de Jerusalén alrededor, ¿no? Entonces, en una segunda incursión fue cuando fue la destrucción total, ¿verdad? Pusieron a Jerusalén en escombros, y es lo que escuchamos de parte del profeta Jeremías. Muchos dicen que compuso estas lamentaciones sentado, ¿no?, sobre algún montón de escombros, o sentado sobre el muro destruido. Dios le dio la palabra, ¿no? Cayó Jerusalén
La ciudad otrora maravillosa, la ciudad que era el lugar de la residencia, el lugar donde estaba el templo de Dios, destruida. No fue algo terrible. Entonces, así nos dice, este es el contexto que rodea este Salmo 79. Vemos una nación que vio la caída de su hermana de Israel en el reino del norte, y al mismo tiempo que ella fue preservada milagrosamente delante de los asirios, y después de 140 años y 9 reyes, Jerusalén es destruida, ¿no? Entonces, ese es el contexto que rodea este salmo. El salmo está compuesto de 13 versículos con 3 partes. Una lamentación por la pérdida, ¿no? Se destruyó la ciudad, se destruyó el templo. En segundo lugar, ahí del versículo 1 al 5 es una lamentación. Del versículo 6 al 12 es una oración, un ruego de parte del pueblo de Dios, ¿no? Un ruego por la restauración basado, como vamos a ver, en los atributos de Dios. Y el último versículo, ahí es la expresión de un compromiso, diciendo, bueno, si tú nos restauras, si tú nos oyes, entonces nosotros nos comprometemos a alabarte para siempre, ¿no? Entonces, 3 partes. Veamos la primera de ellas, versículo 1 al 5, es una lamentación profunda por la caída de Jerusalén. Recuerdo que en alguna ocasión haber hablado sobre este tema en Jeremías, en el capítulo 1, lo que leímos el día de hoy, y de lo que estamos hablando es como si habláramos del funeral de Jerusalén, ¿no? Y están ahí en el lloro y en la lamentación, oh la ciudad prodigiosa, oh la ciudad maravillosa, oh donde estaba el templo de Dios. Es una lamentación profunda por la muerte de Jerusalén, por la caída de Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿no? El Salmo inicia con una expresión de un dolor profundo por la caída de Jerusalén y la profanación del templo de parte de los babilonios, ¿no? Babilonia es lo que nosotros conoceremos. No quiero que vayan a odiar a Saddam Hussein, ya se murió, ¿verdad? Ya no lo tenemos, ¿verdad? Pero no lo vayan a odiar, pero está la parte que conocemos, ¿no? En este caso como Babilonia era la tierra precisamente donde ahora está ubicado Irak, toda la zona entre el Tigris y el Éufrates, toda esa zona es Irak. Entonces, del lado derecho están Irán, que serían los medos, los persas, toda esa zona. Es una barbaridad, ¿no? Si ve, como que espanta toda esa zona, ¿no? Entonces, bueno, Babilonia estaba ubicada exactamente donde está Irak actualmente. Entonces, en el versículo 1, vean ustedes otra vez el Salmo 79. Y vamos a ver esta parte de la lamentación. Dice, vinieron las naciones a tu heredad, al templo de tu santidad, lo han contaminado y dejaron a Jerusalén en un montón de piedras, ¿no? O sea, se consideraba un grave agravio y contaminación del templo el hecho de que vinieran las naciones, pues vinieron y los conquistaron sin respeto alguno, entraron a la ciudad, no les impresionó la magnificencia del templo. No tuvieron respeto, entraron y destruyeron todo, ¿no? Para ellos no significaba nada. Ellos dijeron, aquí hay oro, arrancaron el oro del templo, destruyeron todo, ¿no? No tuvieron ningún respeto. Lo pusieron en escombros y contaminaron el templo de Dios. Hicieron más estos babilonios, llegaron y dice en el versículo 2, los cuerpos de tus siervos, dice en su oración el salmista, dice, los cuerpos de tus siervos fueron dados por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, ¿no? Algo horrendo, algo terrible. Ahí estaban los muertos y encima los opilotes, los carroñeros,
los perros y toda clase de bestias comiendo desechos humanos, ¿no? Es algo espantoso. Padecieron lo que ellos consideraban una maldición. Usted recuerda a esa mujer, Jezabel, que era la mujer de Acab, del reino del norte, fue comida de perros. ¿Sí? Cuando Jehú fue ungido por Dios para ser rey y aquella mujer se adornó para tratar de seducir a Jehú, y Jehú les dijo, ¿quién es conmigo? Y la aventaron. El que es conmigo, avienten a Jezabel, y la aventaron. Yo creo que vivía en un segundo piso o algo así. La estrellaron contra el suelo, y después Segunda de Reyes 9:36 nos indica que fue comida de los perros, ¿no? Para que se cumpliese la profecía que Dios había hablado acerca de ella. Así, de esta manera, los hombres fueron comidos por las aves y las bestias de la tierra. La sangre de los habitantes de Jerusalén regó la tierra. Y algo muy interesante, dice, su sangre estaba en toda el agua que había en la ciudad, ¿no? En los alrededores de Jerusalén. Y vean, ¿no? Aquí muchas veces nos han preguntado, ¿no? ¿Por qué enterramos? Dice, no hubo quien los enterrase. No enterrar a alguien se consideraba como algo oprobioso, ¿no? Como algo indigno. Si no tuvieron el honor de ser sepultados dignamente, fueron dejados ahí, comidos por las aves, ¿no? Algo desastroso. La Biblia nos dice que es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos, la muerte de sus hijos, pero estos glorificaron su justicia, glorificaron su ira a causa de sus muchos pecados. Ni siquiera pudieron ser sepultados, ¿no? Algo terrible. Dice el versículo 4, en tales circunstancias, ¿no? Dicen ellos en Jerusalén, somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. O sea, el pueblo que debía ser sal y luz en medio de las naciones paganas, que las naciones deberían voltear y veros, decir, ¿cómo se conducen estas personas? ¿Qué ley tienen? ¿Cómo aman a su Dios? ¿Cómo adoran a su Dios? No, dice, somos afrentados. Ahí está, ¿dónde está tu Dios? Su caída se convirtió en motivo de desprecio y de burla. Miren lo que ha pasado con el pueblo escogido. Ahí está, todas sus casas destruidas. ¿Dónde quedó el Dios que los guardaba? ¿Dónde está su Dios que les protegía y del que tanto se jactaban? Claro, cuando las personas hablan de esa manera, de las personas que están en desgracia, lo único que muestran es su carácter perverso y malvado, ¿no? Pero estamos fijándonos todo lo que sucedió, ¿no? Habían provocado a ira a Dios. Las personas no les gusta escuchar hablar de la ira de Dios, no les gusta escuchar de la santidad, de la justicia de Dios, pero es real. Los pecados no pueden ser pasados por alto. La santidad de Dios lo impide. Se ha de hacer justicia, se ha de derramar la ira de Dios en contra del pecado. ¿Sí? Cuando vemos la cruz del Calvario es el ejemplo más contundente, ¿no? No perdonó ni a su propio hijo cuando vio que él había tomado sobre sus espaldas el pecado del pueblo que él había escogido para salvar. No se detuvo. En el versículo 5, así cuando nosotros vemos esta espeluznante escena, estas cosas que estamos escuchando, sabemos que la santidad, la justicia y la ira de Dios no se van a detener. Aborrece Dios el pecado. Lo aborrecía en aquel tiempo y lo aborrece ahora también. No ha cambiado Dios. El versículo 5 nos dice que ellos preguntaban, ¿no? Estaban en sitio, habían sufrido y a ellos les parecía, según los datos que hemos visto aquí en la Escritura, el sitio duró aproximadamente 2 años, casi 2 años. Pero a ellos les parecía que 2 años era muy poco, ¿no? Y si uno dice, bueno, contrastado con los 140, que Dios contuvo su ira 140 años esperando, ¿no? Sin derramar. Entonces,
¿Qué son 2 años comparados, no? Cuando el libro de Números nos habla, ¿no? Este pueblo me ha provocado, ha murmurado contra mí, se han quejado por el agua, han pedido pan, han pedido carne, me probaron, dice, me provocaron. Es un pueblo contradictorio, ¿no? Habían pasado desde ese entonces muchísimos años, ¿no? Y ahora vemos, ¿no? Ellos no podían aguantar. ¿Quién puede aguantar un sitio, no? Pero estamos hablando de 2 años en contraste con tantos años que Dios ha soportado, ¿no? Podemos observar que se afecta la percepción de los hombres cuando estamos padeciendo angustia, ¿no? Sentimos como si fuera mucho tiempo, aunque sea, estamos enfermos una semana y dicen, no hombre, qué bueno que ya se va a acabar este año porque me enfermé y fue un año terrible, ¿no? O sea, aunque sea un mes, nos parece que es una eternidad lo que estamos sufriendo, nos parece que nunca se va a terminar. Así ellos clamaban, ¿no? ¿Hasta cuándo estarás airado contra nosotros? ¿Hasta cuándo? Ellos tenían el deseo de ser reconciliados, no de ser, perdónanos, ya entendimos, ya está destruida la ciudad, ¿no? Perdónanos ya que se calme tu ira en contra de nosotros, ya entendimos, no nos apartes de ti para siempre. Dice allí el versículo 5, ¿no? Has de estar airado para siempre. Ya entendimos, ya calma tu ira, ¿no? Ya está destruida la ciudad, está destruida nuestra nación, están muertos los parientes, están aplastados nuestros hijos. Dice que los babilonios llegaban y tomaban a los recién nacidos y los estrellaban contra el piso en una forma salvaje y terrible, ¿no? Estaban destruidos, estaban asolados. Dice, ¿cómo ha quedado, no? La otrora ciudad hermosa. Ya entendimos, no nos apartes de ti para siempre. Somos tu pueblo, ¿no? Arderá como fuego tu celo, seguirá ardiendo. ¿Acaso será tu ira completa sobre tu nación? La respuesta implícita es que somos tus hijos. Dice, papá, ya no me pegues, ¿no? Ya me diste como 80 varazos. ¿Sí me explico ya? Por favor. Esta sentida y fervorosa oración fue extraída, hermanos, no antes, sino después de la pérdida y del sufrimiento. Siempre es así, ¿no? Esa no es la lección para nosotros, ¿no? ¿Por qué tiene que pasarnos la tragedia? ¿Por qué tiene que venir sobre nosotros la vara? ¿Por qué tiene que venir el castigo? ¿Por qué no entendemos? ¿Me explico? O sea, ya está destruido y entonces sí, perdónanos, ya vamos a portarnos bien, ya vamos a enderezarnos. Después de la pérdida, ¿no? Ya estamos dispuestos. Es algo parecido a tanto que lo quería, pero no se lo dije y ahora ya se murió. Ya, ¿dónde lo agarro para decirle? Ya no se puede. Recordamos, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos oído que en el tiempo, ¿no? En vida, hermano, dice, hay por ahí un pasaje, ¿no? Una composición. En vida, queremos amar, hagámoslo en vida. Ya cuando viene la tragedia, ya no podemos traer a los familiares queridos, ya no podemos traer a las personas que amábamos, ya no podemos tener los privilegios. Los tuvimos y los echamos a perder, ¿no? Los desperdiciamos, los derramamos. Ay, tanto que quería a mi esposo, pero ahora pues ya se murió, ¿no? O ya se fue, o ya nos divorciamos. Tanto que quería a mi esposa, a mis hijos. ¿Me explico? Entonces, si tanto los queremos, hay que expresarlo. No esperemos hasta que ya no estén. Roguemos que el Señor nos ayude, hermanos. O sea, es un privilegio. Ellos fueron caídos, el reino del norte, el reino del sur fue preservado, ¿no? ¿Es un privilegio? Sí.
fue guardado, ahí estaba el templo. En lugar de ser agradecidos y apreciar lo que Dios hace por nosotros, apreciar las bendiciones y privilegios que Él nos ha dado en todo tiempo, esperamos hasta que perdemos las cosas. Y en lugar de agradecer, entonces, si no somos agradecidos ahora, hermanos, nos tocará lamentación. ¿Haremos lamentación? Sí. Estaremos lamentando lo que perdimos, ¿no? Entonces, en segundo lugar, ahora vemos que la oración en el Salmo 79, del versículo 6 hasta el 12, toma un sesgo de súplica, de ruego, basado en Dios, basado en la persona de Dios y sus atributos, ¿no? Dice en primer lugar en el versículo 6 y 7, aquí vemos la oración relacionada con la gracia. ¿Por qué relacionada? Porque está diciendo, ¿no? Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. O sea, derrama tu ira sobre los que no te conocen, sobre los que te aborrecen, sobre los que no quieren obedecerte, no que no te conozcan, que no sepan. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La revelación general hace responsable a todas las personas de estar obligados a adorar y a rendir honor y gloria a Dios. ¿Sí? Pero se hacen como que no entienden, como que no saben. Dice, sobre ellos que no quieren someterse, sobre ellos que no quieren doblegarse, sobre ellos derrama tu ira. Nosotros somos, ¿qué? Tus hijos. Nosotros somos tus hijos por tu gracia, ¿no? Entonces, en Jeremías 10, sin perder ahí el Salmo, Jeremías 10, ya ven que hay algunas teorías sobre que Asaf solamente era un compilador. Algunos hasta dicen que probablemente Jeremías haya sido el autor de este salmo. Muchas cosas son dichas, ¿no? O sea, no podemos tener el sustento más que en la escritura, ¿no? Entonces a veces hacemos este tipo de comentarios, nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Jeremías 10, versículo 24, el pasaje que estamos escuchando en el Salmo, en el versículo 6 y 7, específicamente derrama tu ira sobre las gentes, etcétera, está en el libro de Jeremías. En el versículo 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camine es ordenar sus pasos. O sea, tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios verdadero, no los ídolos de las naciones, obra de manos de hombre, ¿no? Tú eres el Dios verdadero. ¿Sí? Yo te ruego, dice 24, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen, pero nosotros somos tus hijos, tu pueblo. Derrama tu ira sobre los que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron y lo han consumido y asolado su morada, ¿no? El versículo aparece en este contexto. El profeta Jeremías es profeta contemporáneo al tiempo cuando el reino del sur estaba cayendo, ¿no? Jeremías decía, dobléguense ante Babilonia, vayan a Babilonia y vayan a vivir, serán 70 años de cautiverio y regresarán. Entonces decía, no, es un traidor, échenlo al foso, y lo echaron al foso. Lo juzgaron como traidor por decir la verdad, por decir la verdad. Aparentemente dijeron, no, ¿cómo te atreves? Dios nos va a salvar, jamás caerá Jerusalén. Tú eres un traidor, ¿por qué profetizas en contra de Jerusalén y en contra del templo? Pues porque eso es lo que Dios me dio para profetizar y para decirles, esto es lo que va a suceder. Vayamos con los babilonios. No, este es un traidor, agárrenlo y métanlo en el cepo, ¿no? En el lodo, más que en el cepo, ¿no? En el lodo. En una cisterna llena de lodo y agua, ¿no? Y ahí lo dejaron por mucho tiempo. Entonces,
este es el caso, ¿no? El texto es traído de aquí. Él está reconociendo Jeremías y está diciendo, sí hemos pecado, pero por favor, castíganos como tus hijos. No derrames tu ira y tu furor sobre nosotros, eso sobre las naciones que no se someten a ti, pero nosotros somos tus hijos. Por tu gracia, tú nos sacaste de la tierra de Egipto, venimos desde Abraham, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro rescatador. Hermanos, este es el mismo argumento que Hebreos 12, 5 al 8, ¿no? Dice, Dios a todo aquel que toma por hijo, ¿qué? Lo disciplina y lo castiga. ¿Para matarlo? No, para corregirlo, para enderezarlo. Entonces, es el mismo argumento. ¿Sí? Cuando Dios castiga a uno de sus hijos, debemos entenderlo. O sea, ¿qué debemos? ¿Me quieren matar con esto? No te estoy matando, te estoy perfeccionando. Te estoy ayudando a que reflexiones. No le apachurres al exprimidor, porque si no se le va a salir el jugo a la naranja. Entonces, ¿cómo saca lo mejor de nosotros? Exprimiéndonos, apachurrándonos, para que salgan estas oraciones, no las oraciones automáticas, no las oraciones semidormilonas, sino las oraciones que salen cuando estamos oprimidos. Entonces sí rogamos con intensidad, entonces sí salen las lágrimas, ¿no? Cuando no es, ay, tengo que orar, voy a orar y estoy orando. Estamos hablando de creyentes normales, ¿no? Que tenemos nuestras rutinas, pero que muchas veces batallamos con nuestras rutinas. No estamos hablando de supercreyentes que pueden pasar 23 de las 24 horas orando y nunca fallan, etcétera, ¿no? No, hermanos, debemos ser conscientes, somos seres humanos. Si llegamos, no queremos fallar, pero fallamos. Esto no es pretexto para no hacer las cosas, pero en esas circunstancias Dios nos ha de castigar, ¿no? ¿Para matarnos? No, para corregirnos y para que seamos disciplinados y obedientes y constantes, ¿no? En lo que debemos hacer. No está derramando su ira eterna. Él derrama su ira sobre los que no son sus hijos. La palabra usada en Hebreos es dura, ¿no? Dice, los que no son hijos son bastardos, o sea, no le importan. Pero sus hijos dicen, no, sí me importan. Los disciplino para corregirlos. Entonces, estos bastardos serían los babilonios, ¿no? Que actuaron en forma salvaje e impía contra Judá. Para ellos sea tu ira, pero no para nosotros. Somos tus hijos por tu gracia. Versículo 8. Ahora, el salmista apela a la misericordia. No recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas, nuestros pecados antiguos. Antes, anticípanos presto tus misericordias, ¿no? Que vengan a encontrarnos tus misericordias, porque estamos muy abatidos. El salmista reconoce la causa de sus dificultades. ¿Cuál es la causa de sus dificultades? Sus pecados. Sus pecados. No te acuerdes de ellos. Si sale a la luz, ¿quién soy? O sea, si tú tomas en cuenta eso, voy a ser consumido. Otra vez vuelvo a enfatizar el tema, ¿no? La bondad y la misericordia de Dios era conocida por el pueblo de Israel sin lugar a dudas. Pero la bondad y la misericordia y la gracia de Dios son conocidas ahora en una manera más profunda desde la venida de Cristo. Y nosotros tenemos una perspectiva diferente. O sea, no podemos decir, qué mensos, pues sí, ellos miraban a Cristo por venir. Nosotros ya estamos viendo, como dicen en el lenguaje taurino, no a toro pasado. Ya pasó la obra de Cristo. Entonces nosotros lo vemos ya ahora en una forma más clara. Entonces, no te acuerdes de mis pecados. Aquí hay que señalarlo, ¿no?
todos los problemas que vienen sobre nuestras vidas tienen una relación directa con nuestros pecados. Así es el asunto, ¿no? Ellos no dijeron, ¡oh, qué mala suerte tuvimos! ¡Chin! Los babilonios iban para allá, pero se desviaron y ¡chin! ¡Qué mala suerte pasaron por aquí! No es la mala suerte, ¿sí? Ni la casualidad, la razón de nuestros males, ¿no? No es la culpa de un destino ciego, ni es un acto injusto de parte de Dios para con nosotros. ¿Qué son? Nuestros pecados, ¿no? Ya lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Si yo voy en mi carro y le piso el acelerador y le doy a 200 y luego choco y destruyo todo. ¡Oh, Señor, no me protegiste! No, el límite de la protección era 55 millas, ¿no? Vamos a decirlo al estilo gringo, 55 millas. Hagan la conversión y ya. ¿Sí? 80, 88 kilómetros por hora. Y vas a decir... Si hubiera ido, si hubiera alcanzado a controlar el carro, no, pero ibas como loco, ¿verdad? No quiero decir como alma que lleve el diablo, pero ya lo dije, ¿no? El asunto es que si excedemos los límites, nuestros pecados, ¿no? Así que siendo culpables e indignos pecadores, ¿qué es lo que ruega el salmista? Anticípanos tu misericordia, esa misericordia que tú tienes para con nosotros. Danos un anticipo, estamos muy abatidos, estamos muy amolados. Danos de tu misericordia. Como tú eres infinitamente rico en misericordia, te suplico que me concedas un anticipo de ella, ¿no? Cuando el Señor nos concede su gracia y su misericordia, ya sabemos, ¿no? Nos convertimos en deudores eternos de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Además de la misericordia, otros argumentos son señalados en el versículo 9. Dice, ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro, no, salvación nuestra, por la gloria de tu nombre. Líbranos y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Cuántas veces hemos de decirlo, no? Dios no puede ser conmovido, ¿no? Cuando le ponen a la persona ahí como una viejita muy necesitada, toda dada al catre, como decimos, ¿no? Y así recuerdo haber leído en una ocasión un libro de oración que decía, voltee sus ojos hacia el cielo cuando esté orando y ponga una cara de compunción así, para provocar que Dios tenga lástima de nosotros. Eso no puede ser, ¿no? Dice, oramos conforme a qué, dice, por la gloria de tu nombre, por amor de tu nombre. Dios no puede ser forzado, sabiendo que Dios es autoexistente y autosuficiente, que no le podemos dar nada. No puede ser coaccionado, pues no tiene necesidad alguna. El salmista ruega, dice, en base a lo que tú eres, en base a la gran persona que tú eres, en base al supremo Dios que tú eres, ayúdanos y líbranos en base a tu gran misericordia, a la gloria de tu nombre, a la gran persona que tú eres. Concédenos este ruego, porque tú te has dado a conocer como nuestro gran Salvador, nuestro protector de esta nación. Ayúdanos, ayúdanos. Tú nos sacaste de Egipto, ayúdanos. Tú nos sacaste de Egipto, nos libraste, líbranos otra vez por amor de tu nombre. Nosotros no lo merecíamos, todo fue de tu gracia. Versículo 10. Concédenos, ¿no?, estas cosas. ¿Por qué? Porque las gentes van a decir, ¿dónde está su Dios? El mismo argumento que aplicaba Moisés. ¿Qué dirán las naciones? Que no pudo Dios llevar a Israel a través del desierto y fueron muertos aquí a la mitad del camino. ¿Sí? ¿Dónde está su Dios, ese Dios justo? Señor, sea notoria entre las naciones delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada.
por tu honor, por tu justicia. Contéstanos para que las naciones no tengan razón de cuestionarnos. Al salvarnos o preservarnos, tu honor, tu nombre, tu justicia contra los malvados será manifiesta. Serás glorificado. No quedará impune la sangre de tu pueblo que fue derramada. Versículo 11. Al respondernos en nuestro ruego, también quedará manifestado tu poder, ¿no? Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva, ¿no?, a estos. ¿Cómo se sentían ellos? Sentenciados a muerte. Será un milagro. Será un milagro. Quedará manifiesto que para ti no hay nada imposible. Sabemos que Dios no los salvó de la manera que ellos esperaban, permitió que fueran llevados, ¿sí?, a Babilonia y después regresaron de ese cautiverio, no reconstruyeron el templo, reconstruyeron el muro, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ¿recuerda usted? A la manera de Dios se hicieron las cosas. Cuánto celo cuando regresaron, ¿no? Aunque no todos, unos se acostumbraron allá en Babilonia, y los que regresaron recordamos los actos epopélicos, ¿no? Con una mano la pala, la cuchara, y con la otra la espada, ¿no?, por si eran atacados, ¿no? Cuánto celo por Dios. Cuánto celo por Dios, ¿no? Al respondernos, versículo 12, al respondernos en nuestro ruego será consumada tu ira, tu justicia. Torna a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. O sea, como veíamos hace algunas semanas en el Salmo 74, ¿no? El nombre de Dios había sido pisoteado. O sea, no es tanto nosotros, sino tu nombre, ¿no?, lo que veíamos, ¿no? Tu nombre ha sido pisoteado. Manifiesta tu justicia, tu ira en contra de los que te han deshonrado y de los que te han ofendido. Y finaliza en el versículo 13 con lo que pudiéramos llamar un compromiso, ¿no? Si tú haces estas cosas por nosotros, entonces nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu dehesa, de tu prado, te alabaremos para siempre. Nos comprometemos a eso. Por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Hermanos, Dios siendo nuestro creador, dueño, soberano, no teniendo necesidad de ninguna cosa, siendo autoexistente, autosuficiente, no necesita nada de sus criaturas. Él más bien nos da vida y respiración y todas las cosas. Y Él es el quien sustenta este mundo con el brazo de su poder, ¿no? No obstante lo anterior, el Señor se agrada de la obediencia sincera de sus criaturas, ¿no? Si tú haces esto por nosotros, Dios pudiera decir ahí, ¿no?, como por la orillita, así sucedió cuando lo saqué de Egipto y después qué pasó, ¿verdad? Pero Dios no nos dice de esa manera, ¿verdad? El Señor se agrada de la obediencia de sus hijos. No dice en Romanos 12:1, ¿no? El apóstol Pablo, el texto que conocemos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, por la gran bondad que Dios ha tenido con nosotros. A ellos fueron rescatados en un sentido terrenal, fueron rescatados y guardados en su vida terrenal, en su vida física. A nosotros se nos ha dado una salvación enorme. Dice, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. Ese es vuestro culto racional. Eso es lo lógico después de haber recibido una salvación eterna, una salvación gloriosa. Es nuestro deber presentarnos a Dios y ofrecernos voluntariamente, así como un sacrificio vivo, derramarnos cada día por Él. Este es el compromiso ofrecido por el salmista en su ruego, ¿no?
Si tú contestas nuestros ruegos y nos salvas, nosotros te alabaremos para siempre. ¿Qué estaba diciendo de generación en generación? Nos comprometemos a platicar todas estas cosas con nuestros hijos para que ellos lo entiendan, para que ellos también te sirvan, para que ellos también te amen. Ya no lo olvidaremos. Sálvanos ahora, ¿no? Y te serviremos perpetuamente. Cantaremos tus alabanzas. Así que ese es el compromiso. Nos comprometemos a alabarte y adorarte para siempre. Como siempre decimos, si esto ofrecen aquellos que pedían ser librados en su vida terrenal, ¿qué podemos decir nosotros respecto al rescate eterno en Cristo que hemos recibido? ¿Acaso no entendemos? ¿Acaso no podemos concluir que nuestro compromiso y gozo de nuestra alma es servirle a Dios desde ahora y para siempre? Ese es nuestro compromiso. Por eso la Escritura nos dice cuando Cristo nos salvó, ¿no? Éramos siervos de inmundicia, ahora hemos sido convertidos, no dejamos de ser siervos, somos siervos ahora de justicia, ¿no? Para la gloria de Dios. No esperemos más, dispongámonos, actuemos, no nos quedemos solo adornando una banca, adornando una silla. Hablemos de nuestro Dios, hablemos de nuestro Salvador. Esforcémonos, ¿no? Cada día y presentémonos cada día. La salvación que Dios ha hecho por nosotros es de un carácter eterno, ¿no? Estamos comprometidos con Él para siempre. A veces, como creyentes, es curioso, ¿no? Que los pretextos en la vida de los creyentes, este es tema para otra enseñanza, ¿no? Son muchos, ¿no? Muchos. Es que tengo que hacer eso, es que tengo que hacer lo otro, es que estoy ocupado, es que no puedo, es que... La salvación, si la quieres, ¿estás seguro? ¿La tienes? ¿Te la ha dado Dios? Cuestionamos, ¿no? Siempre que decimos, bueno, ¿cuánto es el valor que uno da a la salvación? Se manifiesta en la forma como servimos, en la forma como adoramos, en la forma como nos entregamos. Así se manifiesta, así queda manifiesto el valor que cada uno de nosotros le damos a las cosas de Dios. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, una vez más podemos observar que en la salvación y preservación del pueblo de Israel queda prefigurada la salvación completa y eterna que Cristo hizo por su pueblo en la cruz. Nos asombra todo lo que Dios hizo por Israel. Ahora, eso es solo una sombra y una figura de lo que Cristo ha hecho por cada uno de sus hijos en la cruz del Calvario, con su obediencia activa y su obediencia pasiva. Desde allí, desde la cruz, resplandecerá eternamente cada uno de sus atributos. Será vindicado infinitamente cada uno de sus atributos. Es glorificado por nuestro glorioso Salvador Cristo Jesús. Su amor es manifestado, su gracia, su misericordia, su bondad, su justicia, su ira, su poder, su honor, su sabiduría, su santidad, todo su glorioso nombre. El gozo y la complacencia de Dios está en la persona y en la obra de Cristo, ¿no? Desde todas las historias prefiguran esta maravillosa salvación que Dios ha hecho. El pueblo de Judá sería preservado como nación y regresarían del cautiverio después de 70 años, como anunció el propio Jeremías capítulo 25. Mas su completa salvación, la completa respuesta a estas peticiones llegó para ellos y para nosotros cuando Cristo tomó una naturaleza humana
y vino a este mundo a rendir su obediencia perfecta para salvar eternamente, perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios. Una grande salvación, ¿no? En segundo lugar, dicen que la historia enseña, mas la historia enseña si el Señor nos ayuda a aprender de lo ocurrido. Para el reino del norte cayeron, el reino del sur pudo ver así las barbas de su vecino caer, ¿no? Ahora nosotros nos ubicamos en el año ya cuando el reino del norte, el reino del sur, y ya vino Cristo. Todos estos eventos son para nosotros lecciones, advertencias, consejos. Nosotros podemos mirar la historia desde la caída del reino del norte y del sur. ¿Qué podemos aprender de ellos? Solamente será de ayuda esta historia si tomamos la voz de advertencia y nos afirmamos en Cristo y no caemos en el descuido y la negligencia, ¿verdad? De lo contrario, si no miramos estas ilustraciones, seremos como Judá, presa de la lamentación y nada más, ¿no? Si hubiera hecho caso, ¿no? Seamos fervientes y agradecidos, hermanos, para que no se tenga que componer otro salmo de lamentación acerca de nosotros por no ir y por no... Dios nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, nos mostró todas sus maravillas ahora y, como siempre decimos, somos más responsables. Hermanos, seamos precavidos y aprendamos de la historia para que después no estemos lamentando las pérdidas, ¿no? Ese es el sentido verdadero en que nos enseña la historia, solo si oímos bien. Solo si somos previsores para no tener que lamentar después. Lo repetimos, ¿no? ¿Sí? Tanto que lo quería, pero pues ahora ya se murió mi marido, ¿ya qué? Ya no le puedo demostrar mi amor. Esto es para las esposas, ¿no? Para los esposos es lo mismo, ¿no? Esta parte sí les gusta a las esposas, ¿no? Demostremos nuestro amor ahora para con ella, ¿no? No, sí la quería yo mucho, pero ahora ya se murió, ¿y a quién le digo? Sí. Apúntenlo y digan que yo lo dije, ¿verdad? Solo si oímos será lección para nosotros, si somos previsores. En tercer lugar, al repetir la historia de la caída, primero de Israel, el norte, y luego de Judá, el reino del sur. Repetir estas cosas es de beneficio para nosotros, ¿no? Hermanos, si hubiera un precipicio ahí a 100 metros y antes de llegar sonaran 2 trompetas fuertemente, seguramente muchos no caerían en el precipicio, se detendrían ante el sonido de las trompetas, ¿no? Esto es lo que significa para nosotros la predicación y la declaración de la verdad. Son como trompetas de advertencia que nos dicen: detente de tus pecados, detente de tus faltas, vuélvete a Cristo. Si sonaran las trompetas antes de caer en el precipicio, seguramente muchos se salvarían al reaccionar ante la advertencia, ¿verdad? Solo los más tercos y los más necios se perderían. Solo los más sordos, los que no oirían, ¿verdad? Es que no oyes la trompeta que te está diciendo. ¿Qué? No, si está bien sordo, ¿sí? En sentido espiritual estamos hablando, ¿no? Los más confiados en sí mismos no oirán las trompetas de la advertencia. Yo ya sé, yo entiendo la vida, yo sé cómo se soluciona. Nadie me tiene que decir, yo me gobierno solo, yo me manejo solo, no necesito
como dicen, no necesito de guajes para nadar. Esos guajes eran esas cosas que flotan, ¿no? Así, que lo podían sostener a uno, pero no, yo fui a curso de natación, yo no necesito guajes, ¿no? Y mucha gente piensa, no, yo no necesito el consejo, yo no necesito, yo solo. Los más confiados no oirán las advertencias, ¿no? En cuarto lugar, hemos de notar que los de Judá tuvieron mucho celo por el templo, ¿no? Y una gran estimación por Jerusalén, la ciudad amada. Vemos sus expresiones, les dolió que fuera profanado el templo y les dolió que fuera destruida la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos por la historia que no hicieron la misma lamentación ni el mismo acto de humillación por sus pecados. Por sus pecados. Hubiera sido mejor que se humillaran por sus pecados. ¿A qué nos lleva esto? Hermanos, sintieron tristeza, hicieron lamentación por el templo, por la ciudad, por los privilegios perdidos. Pero ellos habían pisoteado y profanado primero el nombre de Dios con sus pecados. Eso no les dolió, eso no se fijaron. A veces estamos ciegos y no vemos las condiciones en que vivimos nosotros, ¿no? Escuchamos la palabra y decimos, ya lo sé, ya lo conozco, ya lo entiendo. Pudiéramos decir que a veces hay personas que tienen un gran celo por la iglesia y por la obra, pero al mismo tiempo no lamentan su pecado y no se arrepienten genuinamente de sus faltas. Evidentemente un celo tan solo por la iglesia y el culto externo, sin un verdadero aborrecimiento del pecado, nos conducirá a un fracaso espiritual. Debemos de lamentar, ¿qué cosa? Nuestro pecado, ¿no? No tengo gran celo por esto, tengo gran celo por lo otro, tengo gran celo porque las cosas se hagan bien. Tengo gran celo por el juicio y la crítica, ¿no? Pero claro, es hacia afuera, todo es hacia afuera. El cristianismo es hacia adentro, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra alma. Entonces, en quinto lugar, indudablemente que la oración verdadera es aquella que toma en cuenta y busca el honor y la gloria de todos los atributos de Dios, ¿no? Que busca la voluntad y la gloria de Dios. No nos equivocaremos en nuestros ruegos si siempre oramos de esa manera, ¿no? Buscando la gloria de Dios. Hermanos, la oración siempre ha sido mal representada en el mundo evangélico, mal representada en el sentido en que dice, es que la oración es el secreto para que tú obtengas de Dios lo que tú quieras. ¿Ah, sí? ¿En dónde está eso aquí en la Biblia, no? La oración nunca será el secreto para que Dios haga lo que queremos. Si somos verdaderamente sus hijos, nuestro ruego buscará primeramente ¿qué cosa? El honor y la gloria de Dios, su voluntad, su exaltación, no nuestras prioridades. ¿Por qué no nuestras prioridades? ¿Por qué no nuestras personas? Porque estaríamos ofendiendo a Dios. ¿Acaso Él no tiene cuidado de nosotros? Él no sabe que vivimos, no sabe cuántos años tenemos, no sabe las enfermedades que tenemos, no sabe las necesidades económicas, sociales o de afecto que tenemos. ¿No sabe Él? ¿O sí sabe? No dejes que me abandone, no dejes que me quede solo o sola, no permitas que pase. ¿Estamos orando para su gloria o estamos orando para nosotros? Busquemos
primeramente su honor y su gloria. Y dejémosle a Dios nuestras vidas, hermanos. Dejémosle a Dios nuestras vidas. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. No nos ha dado bien y no mal todos los días de nuestra vida. ¿No ha sido así? Que bueno, yo tengo estos detalles, hasta los tengo estos detalles contra Dios. ¿Tienes detalles contra Dios? Creo que la mayoría o todos nosotros podemos decir en forma abierta, Dios nos ha dado siempre bienes y no males. Aquellos que pensábamos que eran males, qué necio estaba, no entendía. ¿Sí? Me estaba exprimiendo porque quería que saliera el jugo, si no, no salía. ¿Sí? Si no me hubiera consumido la soberbia y el orgullo, pero Dios me dio una planadita así para que saliera eso, y entonces ya un poquito aplanado, oré mejor, ¿verdad? ¿Sí? Me humillé delante de Dios. Qué bueno que le bajó la palanquita y la naranja se apretó, ¿verdad? Si no, ¿dónde estaría? Damos gracias a Dios en todo, hermanos. Oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que eres bueno al llamar nuestra atención, al advertirnos, al poner la ilustración y el ejemplo de tu pueblo para que nosotros tomemos enseñanza y lección para nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Nos inclinamos, Padre, delante de ti, reconociendo que has sido muy bondadoso y lleno de gracia con nosotros, Señor, que somos pecadores. Que tu misericordia se ha extendido sobre nuestras vidas y que nos has dado bien todos los días de nuestra vida, Padre, aun cuando nosotros no te conocíamos y no mirábamos tu palabra y no te conocíamos a ti, Señor. Fuiste bondadoso y has sido bondadoso y siempre serás bondadoso, Señor. Reconocemos el gran favor que nos has concedido en darnos tu palabra, en darnos tu verdad, en concedernos que nuestros ojos pudieran mirar al autor de la vida, al Señor de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y pudiéramos abrazarnos y confiar completamente en Él para nuestra redención. Te amamos, Padre, y te bendecimos por ello, porque te entregaste a ti mismo en la persona de tu Hijo, Señor, para redimirnos. Nosotros somos miserables y nada podemos dar. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, para siempre ser una masa maleable, moldeable, y que seamos reconstruidos de nuestra miseria en personas que rindan honor y gloria a tu santo nombre, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.